revoluciona la rigidez dispuesta en la música clásica, y Goya sustituye los formalismos pictóricos de la época por una nueva estética de provocación y compromiso, ¿no? De ellos tres, el más cercano a nosotros es Goya, precisamente, ¿no?, quien cambia completamente su concepción del arte, y sobre todo porque él fue testigo de la invasión napoleónica a España, y tiene varios cuadros que están principalmente en el Museo del Prado, en Madrid, donde se ve estas escenas de terror en que los soldados franceses fusilan a los españoles, al pueblo español. Bueno, eso habían hecho también los españoles aquí con nuestros antepasados, ¿no? De una u otra manera, todas las consideraciones antes señaladas se relacionan con la filosofía de Hegel. Hegel es otro pensador, junto con Marx, que mucho ha influido, ¿no? Ahora ya no se menciona mucho Hegel, pero en el siglo XIX sí, y en el XX también, ¿no? Porque se dice que lo que hace Marx es interpretar las leyes de Hegel, y en base a eso crear la dialéctica, y bueno, las leyes que sustentan su pensamiento marxista, que bueno, en muchos aspectos no se ha cumplido, ¿no? Entonces, hablando de Hegel, sus textos se dan a conocer en los principios del siglo XIX, que Hegel a su vez había recibido influencia de Kant, ¿no? Y que en gran medida corresponden al espíritu romántico. Para este pensador germano, nada es rígido. Todas las manifestaciones de la vida se encuentran en constante movimiento, por lo cual su concepción de la historia es dialéctica. Todo cambia, todo se transforma. Lo estamos comprobando ahora. Nadie esperaba este gran cambio, que en realidad estamos viviendo un proceso revolucionario, ¿no? Pero en este caso el proceso revolucionario no está causado por las armas, ni las bombas, ni las balas, como ocurrió en la década de los 80, los 90. No, ahora el gran elemento de cambio es el ambiente, ¿no? Es la pandemia, el aire. Ese aire que respiramos, ese mismo aire trae los elementos para este gran cambio social. Esto es una revolución, como también es una revolución la tecnología, especialmente en el campo de la comunicación, ¿no? De modo que, de acuerdo a mi entender, revolución no es matar a la gente, eso no es revolución, matar, hacer guerras de este tipo, como pretendían en el pasado algunos ideólogos de las revoluciones, que fracasaron completamente, porque en realidad las revoluciones son aquello que sirve a todos. Entonces, los descubrimientos que hay en el campo de por ejemplo, la comunicación, nos sirven ahora a todos, nos permiten no doblegarnos ante la pandemia, nos permiten seguir estudiando, seguir comunicándonos, ¿no? Y gracias a ella podemos consultar datos, saber qué pasó, como ustedes lo han señalado, con sus ejemplos. La señorita Dunker, por ejemplo, ella mencionó datos acerca de un personaje que vamos a ver en la próxima clase, ¿no? Luego, en su observación de las estructuras políticas de los movimientos culturales, advierte una continua lucha de ideas entre los principios del presente y los del pasado inmediato. La crisis que hemos tenido, la crisis política, es consecuencia de la lucha entre ideas, entre ideologías, ¿no? Entre concepciones sobre cómo manejar una sociedad, ¿no? Eso es lo que hemos tenido. Lamentablemente nuestros políticos no se destacan precisamente por tener una claridad. Eso es una confusión, al final es una lucha por el poder en sí mismo. Ahora bien, esta imagen de un mundo orgánico pleno de modificaciones en la dinámica de su devenir tuvo profundas consecuencias en el arte.
El romántico presenta una angustia definitiva, ¿no? Una inseguridad vital ante un cosmos contradictorio, inaprensible. Esto ya corresponde más a la literatura, ¿no? Por eso vemos en La cautiva este drama, ¿no?, que sufre la pareja de María y de Brian ante esta circunstancia terrible de sufrir el secuestro, porque de eso se trata. La cautiva es el secuestro de María, ¿no? ¿Quiénes secuestran? Los indios de la Pampa, ¿no?, de esa Pampa desértica. Ellos secuestran en una actividad, pues, que ellos realizan, que se llama el malón, ¿no? Eso lo vamos a ver en las próximas clases cuando estudiemos en detalle la cautiva, para luego ver cómo este elemento de la cautiva, que es la inauguración propiamente de la literatura romántica argentina, luego va a tener un desarrollo en la propia realidad argentina, ¿no? El artista queda aparentemente fuera de la conmoción producida por la revolución industrial. El paisaje de la realidad urbana ha variado también. Es desagradable a la vista y ya no se puede identificar con él. El individuo romántico tiene que restringirse a su propia intimidad y a las posibilidades espirituales que ésta le proporciona. Es decir, ya los románticos son un poco remisos a la vida en las grandes ciudades, buscan la soledad para inspirarse o para procesar sus dramas interiores, entonces se recluyen, ¿no? Por eso dice acá también, algunos se vuelcan en la fe religiosa, ¿no?, la fe religiosa, mientras que otros se encierran en su actividad pesimista. El escepticismo hacia el mundo real los lleva a imaginar atmósferas de gran exotismo y melancolía. Y es lo que ustedes van a ver en algunos de estos románticos que van a estudiar. Sin embargo, el poeta también tiene la capacidad del cambio gracias a su libertad creativa. Se acabaron los academicismos neoclásicos, ¿no? Ya pasó esa literatura que hemos conocido con la generación anterior. El artista establece una sensibilidad sin ataduras. Eso es lo que vamos a ver en el romanticismo con los autores que vamos a estudiar. La independencia que el entorno vital le ha dado le permite inventar mundos idealizados y magníficos. Su obra es subjetiva, pues predomina el sentido sobre la razón. Vuelve los ojos a la Edad Media. Ivanhoe, por ejemplo, es una típica novela romántica, creadora de esta novela evocativa del pasado, ¿no? El paisaje ruinoso evocativo se convierte en la atmósfera ideal para el creador. En este puede dar rienda suelta a la melancolía, al ensueño, a la nostalgia y al sentido de la muerte. Es también lo que se verá en la novela María, ¿no?, de Jorge Isaacs, ese sentimiento, esa vuelta a la naturaleza. El escritor se identifica con la naturaleza, pues ésta refleja sus sentimientos, ¿no? Por eso en el teatro la escenografía es más importante que la acción. El romántico exalta su emotividad en la búsqueda de sí mismo. El culto a yo es un grito de protesta y de liberación contra la rigidez neoclásica. Su gran compromiso es con su propia personalidad, ¿no? Y ya luego, ingresando al romanticismo hispanoamericano, hemos escrito, vamos a leer de ello algunos párrafos. Esto ya es producción nuestra, ¿no? El romanticismo hispanoamericano. Esto está en la página 3 de este documento que ustedes van a recibir. Dice, hace exactamente 200 años
1820-2020, ojo con esta simetría, los países hispanoamericanos, después de haberse independizado de España, se esforzaban por organizarse como sociedades modernas y sin privilegios para nadie. Pero los procesos históricos vividos por Argentina, Perú, Chile, México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Paraguay, México, fueron muy complejos. Hubo avances y retrocesos y no han logrado alcanzar la categoría de repúblicas autónomas y democráticas. Ahí tienen ustedes el caso de Venezuela, ¿no? Gran parte de la población ha salido en pleno siglo XXI por esta crisis económica, ¿no? Y a lo largo de estos 2 siglos se han verificado guerras entre países, ojo, en el siglo XIX y en el XX. Ahí tienen el libro que tan gentilmente la señorita Mahesh ha puesto en el aula virtual, el libro de Eduardo Galeano. Para sus trabajos usen ese libro porque ahí van a encontrar las fechas y los datos necesarios para ver el contexto en el que cada uno de estos autores surgió, ¿no? Por ejemplo, hubo la guerra de la Triple Alianza en contra de Paraguay. Se unieron 3 países, Uruguay, Argentina y Brasil, 3 en contra de 1, ¿no? ¿En contra de quién? De Paraguay. O luego la Guerra del Pacífico, se da en pleno romanticismo, ¿no? Que involucró a Perú, Bolivia y Chile. Como consecuencia, Bolivia quedó sin mar y Perú perdió Tarapacá, perdió Arica, ¿no? La guerra de Estados Unidos de Norteamérica en contra de México. Es otra guerra importante que a veces olvidamos que se dio. Estados Unidos le arrebató todo el territorio de Texas, California, se lo arrebató mediante la guerra a los mexicanos, ¿no? También el conflicto entre Bolivia y Paraguay, 2 países pobres peleándose entre sí. Imagínense ustedes en esta guerra que se llama la Guerra del Chaco. Y esa Guerra del Chaco surgió un gran escritor hispanoamericano que es Augusto Roa Bastos, ¿no? Que ya es un autor del siglo XX. Pero además de estas guerras entre los estados, por cuestiones de límites principalmente, ¿no? Yo te quito a ti esto, dame esto por aquí. En todos los países mencionados ha habido cruentas guerras civiles. Esto tampoco hay que olvidar. Es decir, enfrentamientos a muerte entre regiones y clases sociales que coexisten en un mismo estado, ¿no? Por ejemplo, en Perú, la guerra del terrorismo, los años 80, 90, que ya ustedes no han vivido, ¿no? Pero fue terrible, esperemos que no se vuelva a vivir. Pero si el país sigue igual, con esa misma lógica centralista, con esa misma lógica de no ser equitativo, nada extraño sería que otra vez, porque eso es nuestro continente, una sucesión de revoluciones, de revueltas, de conflictos, porque la sociedad, o todos en esa sociedad, no se sienten representados, no se sienten reivindicados, ¿no? Entonces acá decimos, y con eso estamos completando esto, además de las guerras entre estados por cuestiones limítrofes, en todos los países mencionados ha habido cruentas guerras civiles, es decir, enfrentamientos a muerte entre regiones y clases sociales que coexisten en un mismo estado. O sea, nos hemos peleado hermanos contra hermanos. Para no extendernos en el recuento de estos sucesos, cuyas nefastas consecuencias repercuten en el presente, eso es lo peor, ¿no? Nos detendremos en lo que ocurrió en Argentina durante varias décadas, ¿no? En las que el país se dividió políticamente entre unitarios y federales. ¿Ven? Los unitarios querían que Buenos Aires sea lo más importante, sea la capital y domina las provincias. Los federales al revés, ¿no? Que las provincias sean tan fuertes como Buenos Aires. Y esa pugna se duró varias décadas y ahí entraron a tallar los escritores románticos.
como decimos aquí, pues los unitarios deseaban que la ciudad de Buenos Aires fuera la capital de la República y las demás provincias estuvieran subordinadas a ella. A su vez, los federales preferían que todas las provincias conservaran su autonomía y tuvieran sus propias leyes y autoridades. En esa pugna que derivó en batallas realizadas en diferentes lugares del territorio, los federales lograron conquistar el poder político, ¿no?, encabezados por Juan Manuel Rosas, el caudillo más visible de cuantos eran parte de las fuerzas federales. No hay que olvidar ese nombre, Juan Manuel Rosas. Transcribimos una cita para hacernos una idea de la imagen negativa que ha dejado este personaje y que se mantiene hasta la actualidad. ¿Qué es lo que dice una cita que he tomado de una estudiosa de este fenómeno, ¿no? Y con esa cita vamos a terminar, porque a partir de ahí, la próxima clase vamos a entrar a Esteban Echeverría y ahí veremos. Les ruego si pueden conseguir La Cautiva, por lo menos, o el Martín Fierro también, ¿ya? Porque vamos a establecer una conexión entre las dos obras. Entonces, para terminar esta cita que dice, para que se vea cuán terrible fue esta dictadura en el 19, dice, una de las más famosas dictaduras latinoamericanas, y vaya si hemos tenido acá dictadores, ¿no? Una de las más famosas dictaduras latinoamericanas de ese tiempo fue la que vivió Argentina, bajo el régimen de Juan Manuel Rosas, hombre cruel y sanguinario que dominó a su país por un cuarto de siglo. Criado en las pampas y acostumbrado a la violencia, manejó al país de una manera brutal. Su gobierno ha pasado a la historia como uno de los periodos más negros de Hispanoamérica, entre espías, policía secreta y pelotones armados. A este estado de cosas responden los escritores argentinos con obras que reflejan una ansia de libertad acorde con los ideales románticos, ¿no? Esta es la cita, esta es la referencia a este tirano Rosas que persiguió a los escritores románticos, los envió al exilio, algunos ya no volvieron, y entre ellos estuvo Mármol, por ejemplo, un escritor del que se dice que fue poeta mientras Rosas vivió, porque todos sus poemas eran en contra de Rosas, ¿no? En contra de Rosas. Y el día que Rosas murió o dejó el poder, este poeta, José Mármol, nunca más volvió a escribir poesía, ¿no? Bueno, ahí nos vamos a quedar y ya están distribuidos los trabajos sobre los románticos hispanoamericanos, así que continuaremos ya la próxima clase ingresando a ver datos sobre Esteban Echeverría y sobre la cautiva, que la vamos a relacionar con el Martín Fierro a propósito del tema de la cautividad, a partir del tema del secuestro, ¿ya? Bueno, ahí nos quedamos por el momento. Quienes no hayan enviado sus trabajos, les ruego hacerlo porque es parte de la calificación, ¿ya? Quedamos así, nos vemos en la próxima clase. Muy buenas tardes a todas las personas que han asistido a la clase de hoy. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, profesor. Buenas tardes, profesor, hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya.